Bueno, pues aquí, cuando se configura el Consejo General del Poder Judicial, en el acuerdo al que ha llegado el gobierno con el partido de la oposición, se hizo un reparto de vocalías. Se asignaron 10 al grupo conservador y otras 10 al grupo progresista. Ahora, como consecuencia del cambio que se ha producido de las comisiones, como habéis informado, pues se produce una ruptura no ya entre los dos bloques, que son distintos, sino dentro del mismo bloque progresista, uno de los vocales se escinde de la mayoría. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar ahora, en breve, en el Congreso de Jueces para la Democracia que estamos celebrando ahora en Ávila. Precisamente esta mañana van a comparecer los vocales y se les va a pedir explicaciones a fin de que la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia pueda realizar un pronunciamiento esta misma mañana. Tienes que marcharte, Ignacio. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. ¿Querías añadir brevemente algo más, Lucía? Bueno, yo quería decir que la nota de los vocales progresistas es muy contundente y además responsabilizan a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, ella misma, elegida, digamos, si hablamos así ya de los jueces, ¿no? en el sector, desde el sector progresista. Claro, esto supone, es decir, la cosa del consenso. Entiendo que los vocales progresistas lo que dicen es que ella ha abandonado, digamos, la extracción de donde salió, ¿no? De donde salió elegida, ¿no? Que fue el cupo, digamos, progresista. A ver, no digo que no se viera venir esto, es decir, que en estos años que llevan en funcionamiento hubo un pacto, por cierto, milagroso, que no sé cómo fue posible, porque ahora mismo sería imposible. Y bueno, yo creo que seguramente el pacto con Forces es el que ha causado pues, que haya acabado en esta crisis. Bueno, vamos a estar pendientes de alguna novedad más para ampliarles esta información en los próximos minutos. Vamos a acercarnos antes a nuestra redacción porque ya conocemos los datos de la encuesta sobre la población activa del tercer trimestre de este año. Sandra. Y los datos son los siguientes. El número de ocupados ha aumentado en 18.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en casi 22.400.000 ocupados, que es un nuevo récord. En cuanto al número de parados, ha subido en este último trimestre en 60.100 personas, dejando esa tasa de paro en el 10,45% y fijando el número total de desempleados en este periodo en algo más de 2.600.000. El mayor incremento de empleo de este trimestre se dio en Andalucía con 65.500 personas y el mayor descenso en la Comunidad de Madrid con 60.700. El presidente del gobierno se ha pronunciado al respecto con un mensaje en la red social X y dice que este dato de ocupados vuelve a poner a España y a demostrar su fortaleza. Acaban de llegar al plató de la hora de la 1, Berna González Harbour, bienvenida. Buenos días y felicidades. Ay, muchas gracias. Es que hoy es muy cumple, que no se le ve. Felicidades. Alguien me lo ha soplado. Sí, os lo ha soplado. Eso y las palmeritas de chocolate que andan rondando por Radio Televisión Española en todos los rincones para que todo el mundo lo pueda celebrar. Javier Gallego, muy buenos días. Felicidades, bueno, por marcadores, también por las audiencias. Muchas gracias. No viene mal el cumpleaños. No viene mal, hoy celebramos todas las palmeritas y además viernes, o sea, ¿qué más podíamos pedir? Y debate porque espere la que nos espera, de aquí a dentro de pocos meses. Fíjense, en Extremadura el choque entre Partido Popular y Vox a costa de los presupuestos podría suponer un adelanto electoral. Sandra. Recordemos que en su hoja de ruta María Guardiola ya dijo que si no conseguía sacar esos presupuestos convocaría unas elecciones anticipadas y ayer en un mensaje en la red social X se reafirmaba, insistía, si la oposición sigue empeñada, decía, en bloquear estas cuentas, serán los extremeños quienes tengan que decidir su futuro. Recordemos que es un mensaje publicado poco después de ese varapalo de Vox, PSOE y Unidas Podemos que registraron enmiendas a la totalidad a ese proyecto de presupuestos. También hay que decir que sobrevuela un posible adelanto electoral en Aragón, donde su presidente de momento ha dicho que no contempla ese escenario, y en Castilla y León, donde Mañueco ha dicho que presentarán las cuentas las veces que haga falta para sacarlas adelante. El líder de los populares, Núñez Feijóo, ha dado libertad a sus varones para que tomen esa decisión. Le corresponde a ellos tomar esta decisión. Y sí estamos en contacto, sí estamos hablando, pero son ellos los que tienen que tomar la decisión oportuna en el momento oportuno. Y aquí es donde viene la pregunta del millón, si es que vamos a asistir en torno a mediados del mes de marzo a un superdomingo electoral, ¿verdad? Bueno, puede ser a mediados de marzo o puede empezar incluso el 21 de diciembre. Hay voces que están hablando de que la presidenta Guardiola podría convocar para el 21 de diciembre.
Aragón también está ahí en cuestión. Bueno, por un lado es un mensaje muy potente en el sentido de Pedro Sánchez sigue sin presupuestos, nosotros no, nosotros nos vamos a elecciones y esto es honradez, esto es lo que estamos mostrando, quiero decir, el mensaje político es potente. Por otro lado, elevadísimos riesgos. Vox está en pleno auge en las encuestas. Vox, los líderes de Vox en Extremadura o en Aragón no van a decidir por sí solos. En Vox se decide en Madrid, decide Abascal. Y Abascal y Feijóo están librando esa lucha cuerpo a cuerpo que va a llevar a que tomen la decisión más disruptiva, digamos, para la política y para el funcionamiento de las instituciones y posiblemente menos favorable a PP. Por eso digo que tiene muchos riesgos. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Bueno, pues que hay muchas posibilidades de ese domingo con varias convocatorias electorales, que Génova tiene algo que decir, aunque Feijóo comente, como ha comentado, que son sus varones los que van a decidir, como todos sabemos que esto será acordado y que puede darse precisamente por cerrar a lo mejor cuanto antes un trasvase de votos a Vox por parte del PP, incluso en las comunidades autónomas. Es decir, Vox, encuesta tras encuesta, va creciendo. Y la preocupación en el PP es la que es. Entonces, bueno, tiene sus riesgos, como bien dices, pero un adelanto en alguna comunidad autónoma podría frenar a lo mejor cierto trasvase que se está dando y que parece ser que no está cediendo, que sigue creciendo. Dirán ustedes, lo del 15 de marzo, ¿de dónde sale? Pues es que se le escapó a un miembro del Partido Popular de Castilla y León, y a partir de entonces ese día se montó un revuelo, hay que adelantar las elecciones al 15 de marzo. Claro, no, se le escapó, dijo esa fecha porque era una estimación que podrían estar barajando. Pero claro, ¿cómo decide, en este caso, un partido político como el Partido Popular, que lo que más le conviene, Ana, es juntar esos tres procesos electorales en un único domingo? Bueno, aquí estamos hablando de varios planes para decidir ese mismo día, unos para concitar el voto, especialmente vertebrado en el discurso antisanchista. Ya no hablamos de territorio, sino que hablamos de ese adversario al que se ha elevado y por el que fía el Partido Popular y a su discurso junto con las causas judiciales. Pero yo creo que aquí es muy importante la maniobra política que puede estar inaugurando especialmente Guardiola, porque puede inaugurar una nueva narrativa de la relación del PP con Vox en las comunidades autónomas, en la que ya el PP no se va a dejar tutelar por Abascal y además donde puede ganar sin renunciar a la moderación. Para que esto suceda, que yo creo que esto sobre todo viene por María Guardiola, creo que deberían darse dos condiciones. La primera es relacionada con un discurso ideológico que se aleje, uno de Vox y dos del arma más reaccionaria del PP, representada por Isabel Díaz Ayuso. Y la segunda condición, fortalecimiento de los liderazgos territoriales del Partido Popular. El primer elemento, la primera condición, es importante, la de marcar distancias ideológicas con Vox y con el alma reaccionaria de Ayuso, especialmente en tres temas: identidad, feminismo e igualdad. ¿Por qué? Porque después de la reacción de Ayuso con sus palabras de váyanse a votar a otra comunidad, el PP a medio plazo puede perder a un segmento de la población muy fiel, que son las mujeres conservadoras, que ahora están en el PP y no están en Vox. El segundo elemento que creo que es clave, el liderazgo. La capacidad que tenga María Guardiola, por ejemplo, y los varones del Partido Popular, crear un liderazgo moderado, institucional, moderno y sobre todo que reconstruya un espacio propio más de centro. Pero no hay derecha. Señales ninguna de lo que estás diciendo. María Guardiola sí, María sobre Guardiola todo. es distinta, pero Es que María Guardiola se comprometió a no gobernar con y Vox. luego lo hizo. Lo que Y sucede luego es lo que hizo. le obligaron, Claro. y claro, llegó a esta situación por eso. Pero yo creo que no hay ninguna señal que indique lo que estás comentando, que sería lo deseable desde mi punto de vista. Por el contrario, el Partido Popular da señales de extremar su discurso para confrontar con Vox. Y fíjate, ojalá las elecciones se decidieran realmente en el ámbito territorial, pero creo que se juegan en una clave nacional. Desde luego Vox las va a jugar en clave nacional. Como he dicho, es Abascal quien decide y los líderes es que casi ni se conocen. No, es que ellos nunca mismos han apostado por los varones Exacto, territoriales. Por ellos eso esa mismos, desventaja claro, puede ser utilizada por los varones sí, pero territoriales del Partido de Popular. momento las señales que envía Feijóo no tienen nada que ver con la moderación.
Es que hablando de María Guardiola, una de las causas de que las encuestas el 23 de junio, en las elecciones pasadas electorales nacionales, el PP no tuviera lo que reflejaban las encuestas como resultado final, una de las causas es Extremadura y María Guardiola. Ese cambio, ese hoy digo nunca con Vox y al día siguiente tengo que desdecirme y negociar y aceptar los votos de Vox para ser presidenta. Ese sí pero no incidió mucho en el resultado electoral pasado. Y tiene un peligro a día de hoy todavía el PP con Vox. ¿Y si María Guardiola vuelve a necesitar a Vox para ser presidenta? ¿Y si en Aragón, en mi tierra, donde también, por mucho que se diga, todo apunta a un anticipo electoral, porque no va a haber presupuestos, no los va a haber, por mucho que digan que bueno, no, está la situación también tensa. Pero ¿qué se le preguntará al Partido Popular? Oiga, ¿ustedes van a gobernar con Vox? Y ahí tienen que decir si sí o si no. Y entonces ahí es donde se viene abajo la campaña electoral. Porque si se quieren diferenciar y luego al mismo tiempo reconocen que van a pactar con Vox... Pues claro, es que ese es el problema que tiene anticipando estas elecciones, si las anticipa el PP. ¿Qué discurso va a tener previo? Porque esa pregunta va a estar sobre la mesa. Oiga, ¿usted se compromete o no se compromete? ¿Y qué vas a hacer después? Porque vuelvo a incidir, lo peor en política es decir A y al día siguiente B, sobre todo para conformar gobierno. Y es lo que le pasó a María Guardiola. Y eso incidió mucho en el resultado general de las elecciones. Y eso lo vio venir, hay que reconocerlo, Pedro Sánchez, cuando nos sorprendió a todos convocando al día siguiente pero de las generales. acuérdate. No, eso lo vieron venir porque, sí, claro... Sí, no, y en muchas otras ese no convoca elecciones. Pero entonces la incoherencia de la vida. Bueno, pero es que sí, pero lo que pasa es que luego a veces la incoherencia, fíjate, estoy pensando también en el gobierno central, a veces dices una cosa, luego la contraria, y no pasa tal día y ya. Bueno, pero iba a hablar de la incoherencia, a veces la incoherencia no pasa tanta factura, pero en este caso sí que le pasó al PP. Y le puede volver a pasar, tiene un problema de definición. Feijóo en el pasado congreso intentó marcar una línea de que yo quiero seguir gobernando solo, pero no se distanció definitivamente de Vox, dejó una puerta abierta. Pero es que yo entiendo que si necesita utilizar a Vox para alcanzar el poder, no dirá que no. Este es el tema, ¿no? El temazo es este. Claro. Que María Guardiola dijo que diría que no. Yo es que no veo nada claro todo esto que está pasando, me vais a disculpar. Sí, no lo vemos nada, O sea, ¿tú crees que hay Superdomingo con esos? Es que no lo sé, es que sí, me sorprende muchísimo, o sea, porque de repente se habla de posible adelanto, se deja de hablar, pero luego de repente en Extremadura pues surge la luz y claro, no entiendo muy bien exactamente o sea, no sé cuál es la realidad Bueno, ella ha dejado caer ayer Guardiola que está barajando el adelanto electoral. Es decir, hay unas elecciones que no se van a adelantar de ninguna manera, que son en marzo, que tocan en Castilla y León. Eso no es un adelanto, eso es que tocan. Las elecciones de Castilla y León tocan, con lo cual esto es indudable, ¿vale? No las va a adelantar Mañueco, ni va a hacer un superdomingo. Es que hay unas elecciones que le tocan ya, o sea, que no puede hacer otra cosa, ¿no? Que como... Entonces, al hilo de esto, se está mezclando algo que en mi opinión yo no sé por qué. O sea, deberían aclararse los del Partido Popular. Digo, o convocan elecciones, porque es que no tienen presupuestos, ninguno tiene presupuestos, ¿vale? Entonces, si realmente lo que quieren es decir, nosotros somos tan demócratas que si no tenemos presupuestos convocamos elecciones, pues que lo hagan. Lo que no entiendo es estas especulaciones sobre el Superdomingo. No sé ni de dónde salen, ni por qué salen, ni quién las estimula, ni si es que van a hablar entre ellos y por qué no hablar entre ellos cada uno dice lo que sea. Hoy dicen que tiene más interés en las elecciones y que Guardiola tiene más interés, pero ¿por qué tiene más interés? Que tampoco entiendo muy bien el interés del Partido Popular en este momento. Bueno, sí, Guardiola está mejor en las encuestas que pero vosotros entendéis, es que yo no entiendo muy pues yo bien. creo que puede ser un debate interno que puede estar dentro del Partido Popular y dice, vamos a mostrarlo a la sociedad para ver, por ejemplo, qué es lo que opinaría, porque ahí sí que se la van a jugar. Es decir, si juntan las tres elecciones en un día, o se la juegan para bien o se la juegan para ¿Pero de dónde han sacado esto de que juntan las tres elecciones? Esto pregunto. Porque ¿Quién ha dicho esto? es que yo creo que hay un elemento que puede y es la agenda Hombre, ese es un rum que no nos gusta debatir. Y sobre todo, Es que, pero no sé. puestos a convocar, convocas todas No juntas. sabes, como has dicho, hay Eso es las la de lógica. marzo de Castilla y León. Sin duda. Guardiola ayer, Bueno, al final de